Aparte del agua, el café y el té son las bebidas más consumidas diariamente en el mundo entero. Y no solo son una fuente excelente para poderse hidratar, sino que tienen propiedades espectaculares de cara a la salud, previniendo incluso y tratando múltiples enfermedades. En este video vamos a estar hablando precisamente sobre esos beneficios del café y del té. Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Si es su primera vez acá, no olvide suscribirse y activar las notificaciones. El café es un grano que proviene de una planta, se cultiva en más de 50 países del mundo, aunque hay microcultivos en la mayoría de los países de este planeta. Y precisamente para poderlo cosechar se extraen los granos cuando ya están maduros, se dejan secar, luego se tuestan, se muelen. Los procesos pueden variar de un lado a otro y finalmente ese polvo es el que se va a utilizar para preparar el café tradicional, aunque hay otras opciones como puede ser en polvo, liofilizado, etcétera, pero cualquiera de las variantes en que lo vayamos a utilizar tiene las mismas propiedades de cara a la salud. En cuanto al té, alrededor de 2/3 de la población mundial consume regularmente esta bebida. Se obtiene a partir de unas hojas de una planta que se llama Camellia sinensis y se cuecen con agua hirviendo, agua caliente, y se dejan reposar un tiempo y así se extraen sus propiedades. También existe la posibilidad de consumirlo en unas bolsitas, que es lo más típico, lo más frecuente, cuando ya vienen estas hojas trituradas, y es más práctico hacerlo de esta forma. ¿Cuáles son las diferencias entre el té verde y el té negro y cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Cualquiera de los dos tiene beneficios importantes para la salud. Simplemente las diferencias están en el tiempo que se deja la hoja reposando, secándose o fermentándose. En el caso del té verde, este tiempo es menor, por lo tanto los niveles de cafeína van a ser menores, pero los niveles de antioxidantes van a ser mayores. Y en el caso del té negro, se ha dejado reposando mucho más tiempo, se ha podido fermentar mejor la hoja, por lo tanto los niveles de cafeína son más altos y probablemente los de antioxidantes sean un poquito menores, pero cualquiera que usted elija es bueno para la salud. Para comenzar a hablar un poco de la importancia que tiene para nuestra salud consumir té o café, tenemos que explicar y entender el concepto de radicales libres. Eso se oye mucho, pero ¿qué cosas son los radicales libres? En los procesos metabólicos normales del organismo, ya sea para convertir nutrientes como los carbohidratos, las grasas, las proteínas en energía, se van a obtener producto de estas reacciones químicas algunas sustancias que son especies, le llaman especies de oxígeno, que tienen unas cargas que pueden ser positivas o negativas, y estas sustancias van a interactuar, van a hacer otro tipo de reacciones químicas con distintas sustancias también dentro del cuerpo, y a veces no son buenas, provocan inflamación, provocan envejecimiento, pueden ser precursores del cáncer. Y precisamente el té y el café, con sus propiedades antioxidantes, van a neutralizar este tipo de radicales libres, por lo tanto se va a disminuir la probabilidad de tener alguna de estas enfermedades que surgen producto del aumento de los radicales libres en nuestro organismo. Una de las enfermedades que mejora muchísimo, o incluso podemos evitar tenerla cuando consumimos té o café, es la diabetes mellitus. Tanto el té como el café va a mejorar la disposición y el uso de la glucosa, que como ustedes saben, una de las principales consecuencias de la diabetes es precisamente niveles elevados de glucosa en sangre que no se pueden utilizar correctamente. Por lo tanto, las personas que consumen café y té van a tener un riesgo muy disminuido de tener diabetes mellitus, que es una de las enfermedades que más afecta a la población mundial hoy mismo. Otra de las enfermedades bastante frecuentes que han crecido, ha crecido su prevalencia en los últimos años, es la enfermedad de Parkinson. Estaremos hablando acá sobre la enfermedad de Parkinson, pero los que no están muy familiarizados, es esa enfermedad que genera unos temblores, rigidez, incluso en sus etapas más avanzadas pueden afectar un poco la capacidad cognitiva y las emociones de las personas que lo padecen. Y se conoce que los que toman café, cuando empiezan a tener los primeros síntomas de la enfermedad del Parkinson, estos son menores, disminuye, incluso ese temblor de reposo va a disminuir considerablemente cuando se toma café. Y si tomamos café y té asiduamente, pues vamos a disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad a futuro. Así que ya lo saben, si usted tiene enfermedad de Parkinson o conoce a alguien que tenga enfermedad de Parkinson, consumir un poquito de café pues viene muy bien. ¿Qué hay con la cardiopatía, con las enfermedades del corazón y tomar café o té? Antiguamente, hace algunos años atrás, los médicos no recomendaban el café, sobre todo
cuando una persona había tenido un infarto al miocardio o tenía algún tipo de enfermedad del corazón. Cuando se analizaba esto, ¿por qué razón los médicos no lo hacían? Ellos sospechaban de que las personas que tomaban mucho café, algunas de ellas que eran sus pacientes, cuando les preguntaban, bueno, tú tomas mucho café y tienes este problema, mejor no tomes café, ¿no? Y eso fue un pensamiento que realmente estuvo equivocado. Y la razón por la cual estaba equivocado era que habitualmente los pacientes que tenían cardiopatía, algunos de ellos, una buena parte de ellos, fumaban. Y como ustedes conocen, las personas que fuman tienden a consumir mucho más café. Entonces, esto fue un sesgo, esto fue una información no válida, porque el problema no era el café, el problema era cuando se fumaba, que desde luego el riesgo de tener una cardiopatía va a aumentar y de un infarto va a aumentar significativamente, pero no por el café. Pero cuando se pudo estudiar bien estas variables, personas que tomaban 3 a 5 tazas de café al día y que no fumaban, ¿cuál era el riesgo para tener una complicación del corazón? Pues se dieron cuenta de que las personas que tomaban café y té, pues tenían un riesgo muy disminuido de tener una enfermedad del corazón o un infarto. Y una razón para ello es porque los niveles de calcio de las arterias coronarias, que hace que los niveles de calcio aumentan, se vuelve tóxico y se vuelven rígidas estas arterias y no circula bien la sangre por ahí, y el corazón tiende a infartarse o enfermarse. Pues estos niveles de calcio van a disminuir en las personas que toman frecuentemente café y té. En cuanto al hígado, las enfermedades hepáticas, cuando tenemos el hígado graso, cuando tenemos una hepatitis crónica, cuando tenemos una cirrosis por el consumo de alcohol o otra razón, se sabe que si tomamos asiduamente café, entre 3 y 5 tazas al día es lo que se recomienda para la mayoría de las cosas, pues por una razón que todavía no se comprende a fondo, este nivel de inflamación, que probablemente tenga que ver también con los radicales libres, va a disminuir en el hígado y la salud del hígado va a mejorar considerablemente. Así que si usted es una persona que tiene el hígado graso o tiene algún problema en el hígado, consumir café va a ser una cosa buena para su salud. Los accidentes cerebrovasculares, ya hemos estado hablando sobre eso acá en el canal. Pero lo que es la primera vez acá, bueno, es cuando hay una hemorragia en el cerebro, cuando los vasos sanguíneos del cerebro, las arterias se estupen y no dejan pasar sangre y se mueran las neuronas producto de ese déficit en el riego sanguíneo. Y esto hace que las neuronas, las zonas del cerebro se mueran. Y esto es una cosa muy seria y muy grave. Y las personas que consumen café van a tener menos riesgo de tener diabetes, de tener hipertensión, que son las principales causas de estas enfermedades cerebrovasculares. Y también las que consumen té negro fundamentalmente van a disminuir los niveles de tensión arterial, que es una de las principales causas, sobre todo de las hemorragias cerebrales. Así que consumir estas dos bebidas va a disminuir considerablemente la probabilidad de un stroke o de un accidente cerebrovascular. En cuanto al cáncer, una de las enfermedades más prevalentes en el mundo entero, los distintos tipos de cáncer, las personas que consumen café y sobre todo té verde, estas bebidas son ricas en algunos antioxidantes que se conocen como polifenoles. Son palabras, pero si usted quiere tener esa cultura lo puede saber. Polifenoles. Esto se sabe que va a disminuir. Incluso hay tipos de cáncer que pueden mejorar muchísimo cuando una persona toma frecuentemente té verde o toma café, sobre todo té verde. Así que si usted ha tenido cáncer o algún familiar tiene cáncer, consumir té verde diariamente puede ayudarle a mejorar mucho los síntomas de esta enfermedad y ser una alternativa más en su tratamiento. Y otra de las enfermedades que está aumentando su prevalencia en el mundo entero es la enfermedad de Alzheimer. Las personas cada vez viven más tiempo y las etapas avanzadas de la vida se asocian con una mayor probabilidad de un declive cognitivo que no se explica solamente por la edad. Y es ahí cuando estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, que me gustaría hablar sobre ella en otro video, pero para que ustedes sepan, se empiezan a acumular unas especies de proteínas en el cerebro que son tóxicas. Esto hace que las neuronas y las comunicaciones entre ellas mueran. Y las personas que toman sobre todo café, pues tienen un riesgo muy pequeño de tener enfermedad de Alzheimer. Esto es una evidencia que gana terreno cada día, pero se sabe ya con seguridad que si usted, como yo, que le gusta el café y consume de 3 a 5 tazas todos los días, el riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer va a disminuir muchísimo y vamos a llegar a los 80, 90 o 120 años con una salud cognitiva perfecta. Los cálculos biliares, las piedras en la vesícula. La vesícula es como el capacitor de
de la corriente que almacena la energía para dar la primera descarga de energía. Nosotros tenemos un capacitor metabólico que es la vesícula. Las sales biliares, esos ácidos y sales que salen del hígado, se almacenan en la vesícula, y cuando comemos algo muy rico en proteínas y sobre todo en grasas, pues eso se va a exprimir, y ese chorro va a permitir que se digieran bien estas grasas y proteínas. La vesícula es muy importante. Cuando el flujo en la vesícula empieza a volverse muy lento, esto es un riesgo porque se empiezan a acumular una especie de piedras. Estas piedras pueden generar que se obstruyan los canales que salen de la vesícula hacia el sistema digestivo, y puede ser una complicación grave que requiere de cirugía. Cuando las personas toman café, normalmente la vesícula tiende a vaciarse más rápidamente, el flujo aumenta y hace que se disminuya la probabilidad de tener estos cálculos. Así que es otro de los beneficios adicionales de consumir café. ¿Quiere usted perder peso? Tome café. Y aquí vamos a hablar de algo importante. Estamos hablando de los beneficios del té y del café. Pero si usted agarra su taza de té o su taza de café y le pone 1 o 2 cucharadas de azúcar, probablemente los beneficios posibles que pueda lograr con estas bebidas se vayan a disminuir, porque usted está incorporando una cantidad de calorías, de carbohidratos simples con el azúcar, que se sabe que tienen riesgos importantes para la salud. Si usted quiere bajar de peso y opta por una bebida de cafeína o teofilina, en el caso del té, y no utiliza azúcar, o si tiene dificultades para disfrutar esta bebida sin el dulzor que está acostumbrado, yo les recomiendo que utilice algún endulzante no calórico como la stevia. Esto hace que otras bebidas que son azucaradas, como las colas, como los refrescos, como otro tipo de preparados que tienen mucho azúcar, vayan a disminuir, porque estamos dándole protagonismo al té y el café, más de los otros mecanismos del café y del té para controlar los niveles de azúcar en sangre. Esto hace que usted pueda bajar de peso muy fácilmente, y desde luego que como el café y el té también van a aumentar el metabolismo, lo van a hacer más rápido, esto es una de las razones también por las que usted puede ayudarse a bajar de peso tomando estas dos bebidas. Eso sí, como todo en la vida, no hay que excederse, hay que ser moderados. Y si vamos a tomar café o té, tenemos que ser moderados, no pasarnos de 3 a 5 tazas al día. Si usted tiene una enfermedad, tiene una arritmia, tiene mucha ansiedad, tiene algún problema que pueda estar contraindicado tomar café o té, son muy pocos realmente, consulte siempre con su médico. Pero si no es así, empiece a consumirlo sin azúcar, 3-5 tazas al día, para que usted pueda mejorar la salud. Pero no se exceda, no se prepare ahora un termo, como conozco algunos amigos que siempre llevan su termo lleno de café o de té. No, ¿por qué? Porque se van a disminuir los niveles de calcio, sobre todo del organismo, van a empezar a haber osteoporosis, otro tipo de problemas, además de que puede tener usted ansiedad, puede tener insomnio, y no queremos que esto pase. Hay que consumirlo en moderación para tener los beneficios y evitar las posibles consecuencias de su consumo en exceso. Y es así como hemos llegado al final de este video. Yo siempre les agradezco mucho su sintonía. Déjenme sus comentarios de lo que les parece. Compartan esta información, es lo que les pido, con personas que ustedes quieran, que les guste el café, que les guste el té, o que no les guste, para motivarles a que lo consuman. Y sobre todo, manténganse en sintonía, suscríbase, y yo a cambio les mando siempre mi agradecimiento sincero y un abrazo para todos ustedes. Por acá les estoy dejando un video que yo estoy seguro que también le puede interesar. Si no lo ha revisado, es momento de pinchar aquí para que pueda verlo. Chao.